Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. El síncope vasovagal es sin duda la forma más común de pérdida transitoria de la conciencia y por mucho tiempo ha representado un verdadero enigma clínico. A pesar de que afecta a un segmento enorme de la población, la verdad es que sus mecanismos subyacentes apenas comienzan a cuantificarse con la precisión que se requiere. Hoy vamos a sumergirnos en los avances más recientes que por fin están desentrañando la compleja cascada hemodinámica de este fenómeno. Para lograrlo, vamos a seguir el desarrollo de un evento sincopal paso a paso de forma cronológica. Empezaremos con el enigma de su fisiopatología, después analizaremos esa cascada hemodinámica inicial para luego identificar el punto de inflexión cardioinhibitorio. Veremos cómo se cuantifican estos factores, exploraremos las comorbilidades y al final vamos a destilar las conclusiones más importantes para nuestra práctica clínica. Muy bien, sección 1. Para entender a fondo la patología, es fundamental que primero recordemos la respuesta fisiológica normal del cuerpo ante los cambios de presión arterial. Solo así podremos entender por qué el síncope vasovagal es, en esencia, una paradoja. Y para poner en contexto la magnitud del problema, es clave tener este dato en mente. Aproximadamente una tercera parte de la población mundial va a experimentar por lo menos un episodio de síncope vasovagal en su vida. Esto, claro, subraya la altísima prevalencia que vemos en la clínica diaria. En condiciones normales, nuestro estabilizador hemodinámico por excelencia es el barorreflejo. Como podemos ver en este esquema, es muy claro. Una caída en la presión arterial se compensa de inmediato con un aumento recíproco de la frecuencia cardíaca y la resistencia periférica total. Es un sistema elegante, es eficiente, pero en el síncope vasovagal, este increíble sistema de protección es, paradójicamente, anulado por completo. Y aquí, justo aquí, está el meollo del asunto. Mientras que un barorreflejo sano responde a la hipotensión con un taquicardio para compensar, el reflejo del síncope vasovagal hace lo impensable. Responde a esa misma hipotensión con una bradicardia paradójica. Es esta inversión, esta especie de cortocircuito en los mecanismos de defensa del cuerpo, lo que intentamos comprender. Perfecto. Ahora, vamos a diseccionar la secuencia de eventos que es sutil e insidiosa y que da inicio a un episodio de síncope vasovagal ortostático. Ojo, esto ocurre mucho antes de que se pierda la conciencia. Es interesante porque el proceso no arranca en las arterias, sino en el sistema venoso. Todo comienza con un estancamiento de sangre, el famoso venous pooling, sobre todo en las extremidades inferiores y en el área esplácnica. Esto, lógicamente, reduce el retorno venoso al corazón y provoca una caída crítica en el volumen sistólico. Ese es el primer eslabón de la cadena. Y con esto llegamos al momento más dramático de toda la cascada. El punto de no retorno. El momento exacto en que la respuesta compensatoria del corazón no solo falla, sino que se invierte por completo. Ahora, esta gráfica es fascinante porque nos cuenta toda la historia de forma brillante. Fíjense bien, la línea azul, el volumen sistólico, muestra un declive lento pero constante desde casi 9 minutos antes del síncope. Como respuesta, la línea roja, la frecuencia cardíaca, aumenta en un claro esfuerzo por compensar. Pero este esfuerzo es inútil y la presión arterial, la línea negra, empieza a caer lentamente. El histograma en esta gráfica es revelador. Nos muestra que con una mediana de 58 segundos antes del síncope arranca la cardioinhibición. En este preciso instante, la frecuencia cardíaca, que era un mecanismo protector, se convierte, como dice la cita, en un traidor, en un cómplice que acelera el colapso de la presión arterial. Entonces, la pregunta del millón es, ¿qué es lo que desencadena este fallo catastrófico en la compensación? O sea, ¿qué señal le dice al sistema que abandone la respuesta valorrefleja normal y que active este reflejo paradójico? Vamos a explorar las fuerzas que están en juego aquí. Para responder a esa pregunta, un nuevo método de análisis nos permite, por fin, cuantificar con una precisión sin precedentes la contribución de cada factor que impulsa el colapso final. La clave está en el método de log ratio. Se trata de un modelo matemático que transforma la ecuación multiplicativa de la presión arterial en una ecuación aditiva. Esto, que suena muy técnico, nos permite por primera vez aislar y medir la contribución individual de la frecuencia cardíaca, del volumen sistólico y de la resistencia periférica a la caída de la presión, y hacerlo momento a momento. Una vez que la cardioinhibición entra en escena, los efectos se suman y se potencian. Por un lado, la vasodepresión venosa continúa, disminuyendo todavía más el volumen sistólico. A esto se le suma la cardioinhibición, que desploma la frecuencia cardíaca. Y para rematar, una modesta vasodepresión arterial, que vemos como una baja en la resistencia periférica total, se une a la fiesta para acelerar la caída libre de la presión arterial hacia el síncope.
Pero claro, la hemodinámica no lo es todo. Hay otros sistemas, tanto fisiológicos como psicológicos, que también contribuyen a la susceptibilidad al síncope vasovagal. La fisiopatología es en realidad multifactorial. Tenemos factores respiratorios como la hiperventilación por ansiedad que pueden exacerbar el cuadro. A nivel humoral, mediadores como la adenosina están surgiendo como actores clave. Y por supuesto, los factores psicológicos como el miedo o la ansiedad, que no solo pueden ser el gatillo, sino también un factor que predispone a futuros eventos. Ahora vamos a lo bueno. Traduzcamos toda esta fisiopatología en mensajes prácticos, en take-home messages que podamos aplicar en la consulta diaria. El punto crucial que hay que llevarse es que el síncope vasovagal es una cascada progresiva. El saber que se inicia con una vasodepresión venosa lenta mucho antes del colapso sugiere que quizá un monitoreo temprano del volumen sistólico podría darnos una ventana para intervenir. Además, la cardioinhibición es un evento tardío, sí, pero decisivo. Esto tiene implicaciones profundas para el uso de marcapasos, porque los modos de respaldo convencionales podrían activarse cuando la presión arterial ya es irrecuperable. Y finalmente, el hallazgo de asistolia tardía en 1/3 de los casos nos obliga a cuestionar si la asistolia es siempre la causa primaria del síncope, y por lo tanto, a reevaluar la verdadera utilidad de un marcapasos en este subgrupo de pacientes. Toda esta investigación ilumina de una forma increíble el cómo del síncope vasovagal ortostático. Sin embargo, las preguntas más fundamentales sobre esa conexión cerebro-corazón en el síncope emocional, esas siguen en el aire. ¿Cómo es posible que una simple información visual o un recuerdo puedan desencadenar un colapso hemodinámico tan profundo? Esa, sin duda, es la próxima frontera en este campo. Es importante mencionar que la fuente principal para este análisis fue la excelente revisión de 2021 de Van Dyke y sus colegas, publicada en Autonomic Neuroscience. Este material educativo fue producido por el general de brigada médico cirujano Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.